¿Es del ingeniero Mora? Muy buenos días. Vamos a iniciar la semana, como lo hacemos siempre, informando sobre quién es quién en los precios de combustibles, que es algo muy importante, porque si aumentan los precios de las gasolinas, aumenta todo. Por eso nos importa mucho mantener estables estos precios. Además, existe el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y hemos cumplido. A pesar de la pandemia, no han habido gasolinazos ni aumentos excesivos, desproporcionados en energéticos. Por eso, esta información que se da semana por semana. Y vamos también a presentar los videos de los lunes sobre el avance en las distintas obras. Ya tenemos varios frentes de trabajo. Esto es el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las obras del Istmo de Tehuantepec para comunicar el Océano Pacífico con el Atlántico, que es una obra fundamental. El reinicio de la construcción del tren Toluca, Ciudad de México, en fin, todo lo que ya está en marcha, en proceso. Y también vamos hoy a informarles sobre el manejo del espacio aéreo en la Ciudad de México. Hace unos días, la semana pasada, el periódico Reforma sacó en 8 columnas de que no teníamos estudios sobre el manejo del espacio aéreo. Entonces es importante aclarar este tema porque tenemos que contrarrestar la desinformación. Hay gente que de buena fe le cree a estos medios, que no informan con profesionalismo. Entonces tenemos nosotros que estar utilizando nuestro derecho de réplica para informar a la gente y que no haya ninguna preocupación. Estamos haciendo las cosas de manera responsable y profesional. Entonces ese es el programa de hoy. Finalizando toda la información, abrimos para preguntas y para respuestas. Entonces vamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? En la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Cerro Azul, Veracruz, 20 pesos con 16 centavos por litro. Es de franquicia Pemex con un margen de 2 pesos 86 centavos en comparación con otra de franquicia Pemex en Sinaloa, Culiacán, donde el precio al público es de 18 pesos 49 centavos por litro, un margen de 21 centavos. En la gasolina premium, el precio más alto es de Shell en mega gasolineras, Aguascalientes, 22 pesos 23 centavos por litro, un margen nada más de 4 pesos 29 centavos, y compárelo con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Acámbaro, Guanajuato, para el mismo combustible premium, 18 pesos con 5 centavos el precio al público. Combustibles BP, para el diésel tiene el precio más alto con el margen más alto, 21 pesos con 10 centavos por litro. En Escárcega, Campeche, 3 pesos 66 centavos de margen, y el más bajo, Amozoc, Puebla, 18 pesos con 6 centavos, también de franquicia Pemex, un margen de 16 centavos. Las tres marcas más económicas en promedio en esta semana, Total, G500 y Orsan. Y las más caras, ahora Chevron bajó a segundo lugar del más caro, el primer lugar ahora lo tiene Redco y le sigue a Chevron Arco. Son los tres más caros en esta semana en promedio. Tenemos el precio a corte el 4 de septiembre de la mezcla mexicana de petróleo a $38 con 50 centavos. Ese mismo día está a 19.78 el diésel en promedio nacional, 19.48 la premium y 19 pesos con 4 centavos la regular. Ha habido una baja, poca, pero ha habido una baja en la mezcla mexicana de petróleo. Por eso la próxima semana todos los proveedores de gasolinas debieran también de reflejarlo en sus precios. Lo debemos de ver la próxima semana, que la mayoría ya renuevan la gasolina que tienen en sus tanques. De denuncias atendidas a través de la app de litro por litro fueron 263, a través de 183 visitas o verificaciones. 2 gasolineras no se dejaron verificar. Una de mis paisanos en Comonfort, Guanajuato, Libramiento en Palma, Escobedo, Comonfort, estación de servicio La Laja. Y también no se dejó verificar Víctor Manuel Corona Ochoa en Jiquilpan, Michoacán. Y una que no dejó colocar sellos, habiéndose encontrado irregularidades, que es Servicio Chamacuero, también en Comonfort, Guanajuato. ¿Qué está pasando ahí en Comonfort? Hay que ponerse en orden, hay que cumplir la ley. En Concal, Yucatán, inmovilizamos 2 bombas porque encontramos alterador en el pulsador, que no sirve para otra cosa más que para robar a los clientes, no darles litros completos. Y el 31 de agosto en Calera, Zacatecas, inmovilizamos 10 bombas porque encontramos 10 rastrillos en las tarjetas madre. Ahora sí, en esta semana estuvimos muy atareados, muy ajetreados, porque hubo una gran cantidad de inmovilizaciones, encontramos muchos aparatos para robar a los clientes. Detectamos 20 alteradores de los pulsadores en Tehuacán, Puebla, en las 20 bombas de esta estación de servicio. Inmovilizamos 18 bombas en Brizuela, Jalisco, las 18 con rastrillo en la tarjeta madre. Ahora sí quisieron romper récord Guinness, muchas de estas gasolineras, tristemente. 31 de agosto detectamos 16 bombas con alteradores en el pulsador en San José, Iturbide, Guanajuato. Ya rebasamos las 300 denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República e
incluso estuvimos haciendo algunas visitas técnicas con ellos, esperando avances importantes en las más de 300 carpetas de investigación que se han abierto contra el mismo número de gasolineras. En la app, la gasolina regular más barata la encontramos en móvil, Metepec, Estado de México, 16 pesos 89 centavos, franquicia Pemex Veracruz, 17 pesos con 3 centavos. Las más caras, franquicia Pemex otra vez en Talpa de Allende, Jalisco, son bárbaros estos señores, a 21 pesos con 41 centavos por litro, y franquicia Pemex en Zaguaripa, Sonora, 21 pesos con 35 centavos. Para la premium, la más barata, 17 pesos con 30 centavos, franquicia Pemex Medellín de Bravo, Veracruz, esto sin tomar el margen, solo el precio en la app, y 17 pesos 31 centavos, Saltillo, Coahuila, en Costco Gas. La más cara, 22 pesos con 19 centavos, Shell en Aguascalientes, y en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, también Shell, 22 pesos con 9 centavos. No se han mandado los de Shell, están muy pasados de rosca en sus precios. El diésel más barato, 16.98, franquicia Pemex Guadalupe, Nuevo León, 17.15, franquicia Pemex en Veracruz. Las más caras, franquicia Pemex Sinaloa, 22 pesos 70 centavos por litro del diésel, y 21.76, franquicia Pemex, otra vez esta gasolinera de Talpa de Allende. Han venido mejorando mucho los servicios sanitarios y ya son 9% nada más las gasolineras que están cobrando este servicio. Nos vamos al reporte del gas LP para tanque estacionario, Horizon Conexión Directa en Culiacán, Sinaloa, 12 pesos 79 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 17 centavos. También para estacionarios, gas licuado de Sabinas tiene el precio más bajo a 8 pesos 23 centavos en Apodaca, Nuevo León, con un margen de 1 peso 37 centavos. En los cilindros, que son los más sensibles para todo el país, porque son los que consumen las personas que menos dinero tienen, es gas Menjuc el que tiene el precio más caro, con el margen más alto, Los Cabos, Baja California, 22 pesos 87 centavos por kilo, con un margen de 3 pesos 82 centavos por kilo. Pero el récord Guinness se lo lleva Gas Express Nieto, en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, con un margen, estos angelitos, nada más de 10 pesos 79 centavos por kilo. Y lo comparamos con el más económico en Dolores Hidalgo, 15 pesos con 55 centavos por kilo de gas Providencia, un margen de 2 pesos 71 centavos, estabilidad en general en los precios del gas LP. Realizamos 58 verificaciones, 6 resultaron con infracciones, todas las básculas, las 153 estaban bien calibradas, pero inmovilizamos 4 de 8 vehículos y inmovilizamos 8 de 67 autotanques, 7%, un número alto esta semana, de cilindros en mal estado o que ponen en riesgo a los consumidores, cosa que estaremos atendiendo de manera directa junto con la ASEA. El 4 de septiembre inmovilizamos las bombas de distribuidora de gas Tampico en Tampico, Tamaulipas. Estos despachaban gas LP para automóviles y 2 instrumentos con los que despachaban estaban dando 9.2% de menos. Por eso fueron inmovilizados. Una semana con mucha actividad. Esperamos se porten mucho mejor la próxima semana. Gracias. Pero ¿no tienes la información sobre la norma? Sí, por favor, porque es importante que se sepa que va a haber una nueva norma que se va a aplicar para que se den litros completos. Se había dado una prórroga para la aplicación de esta norma porque lo solicitaron los distribuidores, se les concedió, pero ya se venció el plazo y muchos no cumplieron. Aquí lo estamos viendo, de que siguieron utilizando aparatos para entregar menos a los consumidores, es decir, no litros completos. Entonces va a iniciar ya la aplicación de una nueva norma. Ahora les va a dar Ricardo los antecedentes y que los que protestan por esta medida entiendan que se les dio la oportunidad y que aunque muchos cumplieron, otros no, y van a ser verificados porque tenemos que defender a los consumidores. El presidente trae al día la agenda en todos los detalles. Efectivamente, se empezó a trabajar la elaboración de 2 nuevas normas, una que tiene que ver el hardware, en sí la bomba, el otro el software con el que controla la bomba. Estas 2 normas se trabajaron junto con toda la industria, como es todo el proceso de una nueva norma oficial mexicana, y en el 2017 se tuvo el trabajo ya concluido y publicado para entrar en vigor en 2018. Sin embargo, con esta nueva administración recibimos la petición de que se les diera una prórroga para poder cumplir, porque esto implica comprar nuevas bombas que en ese momento no habían sido tampoco autorizadas por la CENAM, que es la que autoriza el prototipo para garantizar la calidad y la exactitud de la medición, tanto de los programas, que es una norma, como el hardware, las bombas en sí. Esto ya se logró desde octubre del año pasado y la prórroga concluye el próximo mes de octubre. Estamos recibiendo muchas cartas pidiendo otra nueva prórroga, incluso le escribieron al señor presidente, pero pues ya tuvieron 1 año y medio, aparte de todo el proceso. En realidad son más de 5 años que han tenido que prepararse a la entrada en vigor. Entonces, como ha señalado el señor presidente, no hay más prórroga. Los hechos nos hablan de que sigue habiendo mucho gasolinero tramposo, y con la implementación de esta norma, que será irrestricta, podemos revisar mucho más a fondo y descubrir este tipo de aparatos en menos tiempo, porque no tenemos que abrir las bombas. Con la misma norma de software podemos darnos cuenta de las irregularidades, por eso le tienen miedo. Los socios de Onexpu ya llevan un avance de más del 35% en la aplicación de la nueva norma, y algunos grupos gasolineros como Oxogas están a días de estar al 100%. Entonces no hay motivos para que haya una nueva prórroga. Lo que sí hay, lo vieron hoy, claros motivos para la implementación de esta norma que ya lleva 5 años en el horno. Ya es bueno que salga. Pues vamos con los videos y al final el ingeniero Mora. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 7 de septiembre de 2020.
En la torre de control y servicios de extinción de incendios se inició el montaje de columnas en el edificio de capacitación, así como la estructura de edificios de las áreas administrativas, recreación y cuarto de bombas, y la construcción de la barra perimetral. En el estacionamiento y terminal modal de transporte terrestre se efectúa el montaje de columnas prefabricadas, la hidratación de concreto y los trabajos de renivelación de la plataforma, así como excavación y habilitado de acero para la cimentación. En la terminal de combustibles y red de distribución se realizan los trabajos de armado de estructura de cubierta del tanque vertical número 1, así como la soldadura en el anillo del cuerpo del tanque vertical número 2. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se avanza con la excavación para alojar tubería especial de gas en la vialidad central. Además, se realizan trabajos en las vialidades de los complejos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de la planta de agua potable primaria. En la pista de plataforma militar se coloca una base hidráulica en la estructura del pavimento, colocación de concreto magro y construcción de losas concreto de alta resistencia, tendido de tubería eléctrica, de las ayudas visuales para la navegación y la colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje. A la fecha se han generado 39.504 empleos civiles. Faltan 560 días de construcción. Gobierno de México. Es 4 de septiembre, estamos en el área de almacenamiento de la refinería de 90 tanques y esferas, ya tenemos la cimentación profunda de 30. Va el avance esta semana. Por el volumen y tamaño de esta magna obra, el trabajo en la construcción de la refinería se administra y supervisa en diferentes frentes. Las 17 plantas de proceso, los 56 tanques de almacenamiento y 36 esferas, vialidades, obras de integración, edificios de administración y obras externas. Todas estas se encuentran en etapa de cimentación y pilotaje. En las plantas de proceso, en los trabajos de construcción a cargo de ICA Fluor, se concluyó la fase de construcción de pilas en el paquete 1, y el paquete 4B presenta un avance del 90.17% en su fase de construcción de cimentaciones profundas. Se inició la excavación en la cimentación de la mesa 2 de los tambores de coque y los trabajos en la columna 1 en la planta coquizadora. Se continúa también con el armado de acero, cimbrado y colado del rack 300 de la planta combinada. Los paquetes 2 y 3 a cargo de la empresa Samsung presentan un avance de 38.19% y 44.39% respectivamente, con un avance de 4.170 pilas construidas. Las empresas UOP e ICA Fluor han concluido las cimentaciones profundas de la planta de alquilación, correspondiente al paquete 3B, con un total de 798 pilas. La compañía Techin presenta un avance en la planta de aguas amargas del paquete 4A de 980 inclusiones de grava y concreto de 1.856 totales. En el paquete 5, correspondiente al área de almacenamiento, se concluyeron las construcciones de las inclusiones de las cimentaciones de 18 tanques de almacenamiento, así como las pilas de las cimentaciones de 14 esferas. Se trabaja en la capa de reparto de tanques y en el rodamiento y corte de las láminas de acero. En el paquete 6, área de edificios, al día de hoy se han construido 72.411 metros cuadrados de plataformas y se continúa trabajando en las cimentaciones de los edificios A, B, C, D, cuarto de control y mantenimiento y satélite. Hasta hoy se han generado 34.101 empleos civiles, 5.002 directos y 29.099 indirectos, principalmente en los estados de Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Durango y Coahuila. Se terminó la construcción de vialidades en el área de plantas de proceso y se avanza en el área de almacenamiento con 35 kilómetros de pavimentación. La producción de plantas de ornato y forestales en el vivero es de 29.222 especies en desarrollo. El Tren Maya avanza. Esta semana continúan trabajos en los tramos 1, 2 y 3 del desmantelamiento de vía y se avanza con trabajos preliminares y de diseño para completar proyectos ejecutivos. Diseño de cimentaciones de 8 pasos vehiculares. Rehabilitación de estaciones antiguas. Fabricación acumulada de 19.516 durmientes. Recorridos y jornadas de salvamento arqueológico. Acciones para definir la ubicación de pasos de fauna. Eje ambiental. El equipo del Tren Maya trabaja en coordinación con la Semarnat para avanzar en la estrategia ambiental del proyecto. La mayoría del trazo del Tren Maya utilizará derechos de vía donde ya existe infraestructura. El tren es una oportunidad para remediar los impactos negativos y la fragmentación de obras realizadas en el pasado sin una visión responsable ambientalmente. Con el objetivo de determinar su ubicación, expertos en movilidad de especies realizan recorridos e instalan cámaras escondidas o fototrampas para registrar los hábitos de tránsito de los animales. Estas cámaras cuentan con sensores de movimiento y visión nocturna que permiten fotografiar a los animales en su hábitat natural. Con esta tecnología, los expertos pueden identificar y seleccionar los mejores procesos constructivos para definir la ubicación más conveniente para reconectar ecosistemas. El Tren Maya está comprometido con el cuidado del medio ambiente. Este es el reporte semanal 3 de 157. El Tren Maya nos une. Gobierno de México. La plataforma logística del Istmo de Tehuantepec comprende la modernización e integración de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El corredor interoceánico informa el avance de obras al 7 de septiembre de 2020. Puerto de Coatzacoalcos. La ampliación de 130 metros de muelle continúa. El tramo de 80 metros tiene un avance de 84%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 71.2%. El acceso carretero avanza con la construcción de un puente de 60 metros y la conformación de las terracerías. Puerto de Salina Cruz. Construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, una de las obras más complejas en el ámbito marítimo que requerirá 9.1 millones de toneladas de piedra. Hemos concluido los estudios físicos, la habilitación de los accesos a bancos de piedra y los patios de almacenamiento y fabricación.
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Hemos comenzado los trabajos en los 5 tramos que integran la vía, con un avance promedio del 11%. Avanzamos en la topografía, el desmonte, desmantelamiento de la vía, movimiento de terracerías con cortes y terraplenes, así como en la colocación de balasto, durmientes y rieles, y las acciones de supervisión que acompañan las obras. Trabajamos para hacer realidad la plataforma logística y el desarrollo de la región. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha, 97%. Talleres y cochera. Se avanzan los trabajos de las instalaciones para el torno rodero, edificio para simuladores y cabina de pintura. Apoyo Delta. Continuamos con los trabajos del tope sísmico para garantizar la estabilidad del viaducto en caso de sismos. Autosimbra 1. Se realizan actividades de armado de acero de refuerzo en la sección inferior del cajón. El ciclo de construcción de cada trave entre apoyos tiene una duración de 3 semanas. Terracerías 2. Avanzamos en la perforación, armado y colado de pilas para cimentación de la losa de apoyo. Terracerías 3. Continuamos con el corte en roca, formación de plataformas de terracerías y colado de losas de desplante para la próxima construcción de la vía. Viaducto 4. Continuamos con los trabajos de desimbrado del tramo colado para preparar el avance al siguiente claro con autosimbra. Tramo 2, 4.7 kilómetros. Este año se concluyó la obra civil del tramo 2 y se tiene previsto concluir la del tramo 1. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Se asignaron recursos federales para la reactivación inmediata de las obras. Vía, catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros. Avance a la fecha, 43%. Se continúa con la topografía necesaria para la instalación de la vía y catenaria, así como con la construcción de cuartos técnicos en la zona del Portal Poniente. En los trabajos del Tren Interurbano México-Toluca participan diversas especialidades de la construcción para avanzar en los frentes de la obra. Gobierno de México. Bueno, pues vamos a informar sobre el manejo del espacio aéreo aquí en la ciudad. Sí, 8 columnas. Si me permite, señor presidente, voy a dar lectura textual para que tengan ustedes en contexto la nota. Esta nota, que la publica Reforma, además tuvo repercusión en otros medios, de manera que es importante conocerla. Aquí se cita que avanza Santa Lucía sin tener los estudios previos, especialmente aquellos que se refieren a la aeronavegabilidad, que debió ser aprobada antes de construir. El texto cita que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía empezó a construirse desde octubre pasado, pero los estudios de aeronavegabilidad que debieron estar antes de iniciar las obras no van ni a la mitad. Mientras el avance físico era del 19.3% al 10 de junio pasado, el de estudios aéreos es de apenas el 45%, revela el segundo informe de gobierno. Aquí quiero comentar a ustedes que efectivamente el segundo informe de gobierno en cuanto a Santa Lucía habla de los estudios de aeronavegabilidad, pero los estudios de aeronavegabilidad comprenden muchas cosas, no solo el rediseño del espacio aéreo, sino también implica la capacitación de la gente que está, de los controladores de tráfico aéreo, los estudios de detalle del diseño de las cartas de navegación, y como se citó aquí, faltan muchos días para la terminación de la obra y naturalmente esa parte se deja para el espacio final. Para diciembre del año que entra, naturalmente que se contará con toda la información de detalle que es necesaria. Los estudios de aeronavegabilidad quedaron completos desde prácticamente desde el primer semestre del año pasado. Aquí se cita también, los estudios de aeronavegabilidad definen la capacidad del espacio aéreo, cuántas aeronaves pueden aterrizar y despegar en determinado periodo, el total de pistas posibles, si hay obstáculos para los vuelos y si puede operar en armonía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ser una obra complementaria, explicó el abogado consultado Rogelio Rodríguez. Los estudios son absolutamente necesarios y es riesgoso no tenerlos completos porque si se encuentra algo que no vaya de conformidad con la aeronavegabilidad, se habrá construido un aeropuerto que no cumple su fin. Aquí comento, adelante, que hemos hecho el estudio, ha tenido un estudio detallado, el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Adelante, sistema. Entramos a la siguiente etapa. Adelante. Desde antes de la toma de posesión, hubieron, como ustedes recuerdan, una gran difusión mediática contra el aeropuerto de Santa Lucía y por la interferencia de los espacios aéreos entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Se hablaba incluso de que esa interferencia iba a reducir significativamente las capacidades de los aeropuertos y que además podían haber incluso cursos de colisión. Se hizo un estudio que se le encargó a la empresa tal vez más reputada del mundo en el desarrollo de los estudios de aeronavegabilidad, que es Navlu, una empresa del grupo del consorcio de Airbus Industries, que es una empresa europea muy relevante. Ella concluyó precisamente que el estudio de factibilidad técnica de las operaciones simultáneas entre Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez era totalmente compatible. La conclusión del estudio revela que es técnicamente factible, se dijo desde el mes de octubre de 2018. Adelante. Esto, como ustedes se imaginan, implicó el conceptualizar muy bien los espacios aéreos y cómo estaba ese trabajo. Para mayo del año pasado ya se habían definido con la participación también de Navlu, pero especialmente con nuestros técnicos del CENEAM que estuvieron trabajando desde mucho tiempo antes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el grupo de consultor de aeropuertos de París y el arquitecto maestro, se trabajó en la definición de los umbrales de las pistas, en dónde debieran empezar, qué longitud debieran de tener las pistas, cuáles eran las coordenadas geográficas específicas que debieran de tener, qué desplazamiento debieran de tener las pistas. Se determinó que el rumbo, es decir, la orientación de las pistas, era precisamente la que tenían ya las pistas de Santa Lucía. Ahí existía un aeropuerto y ese aeropuerto estaba funcionando con la capacidad necesaria para las operaciones militares y especialmente cuando hay contingencias de DN3, pues es muy importante la cantidad de vuelos que realizan. De manera que era un aeropuerto aprobado, pero así, naturalmente para la operación que va a haber, porque tratarse de un aeropuerto de las grandes capacidades
capacidades que nos dará hasta el año 2050 y más allá, era indispensable ubicar aquí además las pistas a dónde debieran de empezar, dónde salir para que no tuvieran ninguna interferencia de algún obstáculo, y se hicieron corrimientos hasta de 1800 metros al sur de la pista actual para la pista derecha y de 200 metros para la pista izquierda. En fin, de acuerdo con los análisis realizados por el CENIAM, que fueron ratificados por el grupo de expertos, se consideró pues que las operaciones entre Toluca, la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía eran perfectamente factibles, cumplían con la normatividad de la Organización de la Aviación Civil Internacional para los procedimientos de vuelo, tanto de salida como de aproximación, ya que se lograrían gradientes óptimos según los requisitos de performance establecidos. Adelante. Han habido una buena cantidad de publicaciones que además ha sacado la propia empresa a la que me refería, Navier, y aparece pues desde luego la parte de Santa Lucía, de los conceptos operacionales de todo el sistema del Valle de México. Y aquí entro en uno de los temas más relevantes de lo que se ha hecho en el rediseño de los espacios aéreos. El espacio aéreo actual es un espacio que ha estado trabajado con algo que se llaman ayudas en tierra, localizadores en tierra, que son radiofaros. Ahora estamos entrando en una etapa en donde el rediseño del espacio aéreo se usa con coordenadas espaciales definidas con la navegación satelital. Y es un gran cambio, una revolución, acorde con lo que es la cuarta transformación, porque le vamos a dar a todo el espacio aéreo un rediseño completo, como lo vamos a ver ahora. Estos estudios han permitido definir muy bien para Santa Lucía, pero también para el aeropuerto de la Ciudad de México, para Toluca, para el de Cuernavaca, para el de Puebla, cuáles van a ser los espacios y cómo se van a vincular con el resto de los aeropuertos del país y los aeropuertos en el extranjero. Adelante. Aquí tienen una imagen a la que pueden ustedes tener acceso desde su teléfono celular, de lo que se llaman los rastreadores de vuelo. Esta es una imagen de un día en donde había, desde luego, las operaciones críticas que hay en las tardes, que habían cuando teníamos las operaciones del año pasado. Y aquí pueden ver cómo se va formando una cola que viene desde más allá de San Luis Potosí para ir entrando hacia lo que es la aproximación al área del aeropuerto de la Ciudad de México. Habían vuelos como este que aquí se destaca en azul, vuelos transatlánticos, que además los poníamos a hacer patrones de espera. Los ponemos a hacer patrones de espera antes de incorporarse a la secuencia que aquí se muestra. Bueno, en la imagen de la derecha pueden ustedes observar lo que son las operaciones aéreas, esa madeja que se ve de 24 horas nada más de las llegadas al aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí pueden ustedes apreciar que hay un embudo que se va formando en la secuencia de cola de acceso y que todos entran a un lugar que se llama el BOR San Mateo, está en la zona de San Mateo en el Estado de México. Ahí quedan todos alineados para poder ir incorporándose hacia las pistas 5 derecha o 5 izquierda. Generalmente utilizamos una pista para despegue y otra pista para aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante. Esto tenía que ser rediseñado. La tecnología moderna, los aviones de la aviación comercial mexicana, por cierto, son aviones que están, tenemos una de las flotas más modernas del mundo, tiene 8 años promedio de antigüedad, tienen toda la tecnología para poder hacer la navegación satelital, operan a aeropuertos en el extranjero y puede hacerse el rediseño perfectamente al que hemos hecho en esta administración. La imagen de la derecha arriba muestra lo que era el diseño del espacio aéreo de los 5 aeropuertos de Londres, y la imagen de la derecha abajo muestra el rediseño que se tuvo. Parte de estos rediseños, como el triángulo que aparece acá, este abanico, han sido incorporados en el diseño del aeropuerto, del sistema aeroportuario actual. ¿Cuáles son los propósitos que se buscan con el rediseño de este espacio aéreo? Pues incrementar la seguridad naturalmente de los vuelos, reducir la carga de trabajo que tienen tanto pilotos como controladores. Los controladores tienen que estar dirigiendo los aviones por lo que se llama vectores, irles diciendo por dónde van a irse trasladando. Aquí ya se le define un punto en el espacio, el piloto programa ese punto en el espacio y dirige la operación prácticamente en automático hasta ese lugar, y ya después empieza una conversación, una interacción de comunicaciones aire-tierra simple para ir dando las secuenciaciones últimas que se necesitan, y eso pues tiene grandes beneficios. Esto nos permite aumentar además las capacidades del espacio aéreo nacional, permite un gran ahorro de combustible. Ustedes se imaginan que lo que eso representa, ahorros del orden del 15% de combustible para las aproximaciones al aeropuerto, tanto Felipe Ángeles como el de la Ciudad de México o de cualquiera de los del sistema metropolitano, y tiene una importante reducción en gases de efecto invernadero, en el CO2 y óxidos nitrosos. Adelante. Aquí mostramos a ustedes lo que es una imagen de lo que son las trayectorias de aproximación de los 3 aeropuertos principales del sistema. Como ustedes pueden ver, ahí está también los espacios de protección que se tienen, y como aprecian aquí, este es el Popocatépetl, es la zona de exclusión del Popocatépetl. Acá está la Sierra de la Jusco, la Sierra de las Cruces, y como pueden observar, no hay ninguna interferencia entre los espacios aéreos. Están perfectamente definidas las separaciones, de manera que además esto hace mucho más segura la operación. Adelante. Esta es una imagen de simulación a máxima capacidad para lo que pudiera ser las operaciones para el año 2050, 30 años de distancia del día de hoy, digamos, a donde se muestra cómo están estos abanicos de acceso. Para darles una idea, un avión accede por alguno de los puntos del norte, puede tomar cualquiera o venirse de forma directa para incorporarse y aterrizar, o puede, si hay una gran carga de aviones que vienen de cualquier otra de las secuencias, puede simplemente trasladarse un poco más y meterse en la secuencia. Y así se puede ir haciendo con todos los aviones. Este es un diseño que tiene escasos 10 años de haber sido incorporado en Noruega, y ya después ha sido incorporado en varios de los aeropuertos de lo que le llaman las metroplexes de Europa, y lo vamos a tener en el aeropuerto de la Ciudad de México a partir de diciembre de este año, para darles a ustedes una idea de lo que es el diseño del sistema. Adelante. Bueno, aquí tienen lo que es una simulación rápida. Nuestros controladores de tráfico aéreo han venido trabajando en esto. Han estado, además, tenemos pilotos que están en un cuarto haciendo los vuelos, y tenemos a los controladores en otro cuarto, y están capacitados en todas las secuencias de procedimientos que aquí se establecen, ¿no? Los puntos de acceso son estos que están acá, por ejemplo, de un lado y del otro, y luego se les va moviendo de conformidad con la cantidad de aviones que hay en el espacio aéreo. Y lo mismo ocurre con cada uno de esos triangulitos que están ustedes viendo. Aquí tenemos también Toluca, en esta parte, Cuernavaca y el aeropuerto de Puebla. Adelante. Quiero decirles que esto ha sido naturalmente tratado con pilotos, se le ha presentado a los expertos de la Organización Civil Internacional, de IATA, de Canaero, a las aerolíneas
aerolíneas nacionales e internacionales, al Colegio de Pilotos Aviadores. Hubieron una buena cantidad de reuniones. Ellos presentaron todas sus objeciones, sus preocupaciones, a dónde veían riesgos. A todas las respuestas, de las preguntas se les dio respuesta. Se consideraron, además, las sugerencias que ellos hacían y hubieron algunas modificaciones a las coordenadas exactas de alguno de estos puntos. Todas se tomaron en cuenta por parte de los técnicos de CENIAM, por los ingenieros de CENIAM y por los de NABLO, y así se hizo el rediseño del sistema. Adelante. Esta es una muestra de lo que son las cartas de navegación de la zona central. Bueno, les informo que más de 500 cartas de navegación han sido publicadas ya. Se encuentran en lo que se denomina el PIA, el Manual de Información Aeronáutica, publicaciones de información aeronáutica. Antes eran unos manuales así gruesos que cargaban los pilotos en sus maletines. Ahora todo esto está digitalizado y ahí tienen las posiciones geográficas a las que me estaba yo refiriendo. Estas ya hemos editado más de nuevas cartas, más de 50 nuevas rutas aéreas. Se ha capacitado a más de 150 controladores aéreos en lo que es todo este nuevo espacio de la zona central. La modificación que se hace al espacio en la zona central implica modificaciones en el resto del país, porque hay cambios que tienen que hacerse para llegar a los puntos de destino, de acceso a la zona metropolitana, y se han reubicado equipos de comunicación aire-tierra, y se están también incorporando equipos de vigilancia automática que permiten posicionar mucho mejor cada uno de los aeronaves en las zonas de aproximación. Adelante. Aquí tienen ustedes lo que son el CONOPS, el concepto operacional con sus rutas de acceso principales a lo que es el sistema. Es una zona amplia, vasta, central. Y aquí mostramos a ustedes las economías que se van a tener en distancias y por lo tanto en combustible. Esto representa pues un rediseño muy ventajoso para las aerolíneas que vuelan a cualquiera de los aeropuertos que están en la zona céntrica, no solo estos a los que me refería, también a Querétaro y a los demás aeropuertos de la zona circunvencina, hasta Acapulco incluso. Pero todos estos accesos están muy bien armados. Adelante. Tenemos pues economías del orden del 15% de combustible, como les decía a ustedes, con las implicaciones que tiene además ecológicas. En diciembre de 2020, estamos a unos meses de que entre en operación esta primera fase del rediseño del espacio aéreo mexicano. Está, como lo digo, como se los he informado a ustedes, es una navegación basada en satélites. Hay una implementación de los puntos estos de confluencia, a los que me referí también, y se tienen los procedimientos de salida y llegada, además, con descenso continuo. Un avión en estos momentos generalmente viene descendiendo, desciende y vuelve a estabilizarse, vuelve a motorizarse, se le llama en la jerga, ¿no? Vuelve a motorizarse el avión, y otra vez es horizontal, y luego viene otro escalón de descenso. Esto tiene implicaciones en ruido, en consumo de combustible, etc. Ahora van a poder descender uniformemente para poder hacer tanto los descensos como los ascensos de una manera mucho más clara con las economías de combustible correspondientes. Adelante. Vamos a ver ahora un video que les da una idea de cómo está este rediseño del sistema. Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. En la actualidad, se realizan en promedio más de 1.200 operaciones por día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se solventan con 2 pistas de aterrizaje. Esto se traduce en demoras, mayor gasto de combustible para las aerolíneas e incremento en el impacto ambiental y sonoro para los habitantes de la zona metropolitana. Con la próxima expansión aeroportuaria, integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en las características de la aeronave. Esto es la integración de los sistemas tecnológicos en tierra y aire, así como las habilidades mejoradas de pilotos y controladores. El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial, como aumento en la seguridad, mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas, reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores, y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos, como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el espacio aéreo de México en el lugar al que corresponde, dada la creciente demanda. Con la incorporación del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos listos para la transformación del control aéreo, con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro. Gobierno de México. En el curso de los próximos 18 meses, todo el espacio aéreo nacional va a estar integrado. Todos los aeropuertos del país, hoy tenemos alrededor de la mitad, todos estarán ya integrados a este sistema PBN, y realmente esta es una de las intervenciones de modificación más importantes en la historia de la aviación nacional. Eso es todo sobre esto. Muy bien, nada más apuntemos que el 21 de marzo del 2022 se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y para entonces ya está totalmente terminado todo el sistema de control del espacio aéreo. Bueno, vamos ahora sí a las preguntas. Hay una lista, sí. Daniela Pastrana. Gracias, presidente. Buenos días. Le quiero preguntar primero de la mina de Carrizalillo. Hay un conflicto ahora porque la comunidad quiso quedar, dejó sin... o está echando para atrás, más bien está negando el acuerdo que había con la empresa, y esto es en Guerrero, se lo ubica, porque no ha cumplido con los compromisos ambientales. Es una mina que tiene 13 años, ahorita van tres empresas canadienses distintas que han estado operando ahí, y que muestra mucho de la devastación que pueden dejar las minas, porque los que no se han muerto de enfermedad se han muerto de la violencia generada terriblemente allí. Es una cosa muy trágica. Lo que le quiero preguntar, porque ahorita están ahí parados, es ¿qué pasa? Hemos estado hablando mucho de las minas en los últimos días. Hay un plan, entiendo,
trabajando, nos ha contado la Secretaría de Economía, para como ordenar o establecer bases para una nueva minería, pero ¿qué pasa con estas que ya operan, que no han cumplido con los acuerdos con las comunidades y que siguen generando estos conflictos? Este es muy viejo, pero pues es reincidente. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la acción que piensa hacer su gobierno para que pues tengan cierto control y cumplan por lo menos con lo que ya se comprometieron? Sí, estamos en eso, buscando conciliar entre los habitantes de las regiones mineras, los trabajadores, los sindicatos y las empresas. Es un problema heredado, pues imagínense si entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera durante el periodo neoliberal, nada más en 30 años del gobierno de Salinas a la fecha, no 36, que es lo que yo considero fue el periodo neoliberal, desde el 83 a la fecha, sino del 88 a la actual, bueno, no la fecha, a noviembre del 18. 120 millones de hectáreas del territorio nacional. La gente ni se enteró de que ya lo que estaba debajo de sus tierras ya había sido concesionado, propietarios, ejidatarios, no sabían, yo creo que todavía no saben, porque estamos hablando del 60% del territorio. Entonces se generaron muchos conflictos durante todo este periodo y todavía hay problemas que heredamos de confrontación en minas. Tenemos todavía diferencias en la histórica mina de Cananea, en Tasco, en estas minas de Guerrero, y estamos conciliando, buscando acuerdos en todos lados, Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero, inclusive Oaxaca, todos lados, buscando acuerdos, equilibrando, porque tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que proteger a la población y tenemos también que procurar mantener fuentes de empleo. ¿Cómo conciliar todos estos factores, no? Lo estamos haciendo, desde luego, lo más importante pues es la salud del pueblo, el medio ambiente, pero hay prácticas que pueden utilizarse para no dañar el medio ambiente y para darle atención a la población afectada. Esto lo hacen en otros países. Lo que pasa es que venían a México a hacer lo que les daba la gana. Les permitían hacer y deshacer. No podían hacer lo mismo en Canadá, las empresas canadienses, pero aquí sí. Entonces eso ya se terminó, ya no se permite. Pero todavía tenemos asuntos pendientes. En este caso en particular, pues ofrecemos participar, seguramente ya lo estamos viendo, pero ahora que hay una protesta, que están aquí, como lo mencionas, fuera del Palacio, los afectados, los vamos a atender para que se busque una solución. Gracias. Y relacionado con eso, yo el viernes estaba muy insistente en tener la palabra porque he estado siguiendo mucho el tema de lo que ha dicho sobre el financiamiento a organizaciones, medios, y voy a tratar de explicarme bien, me preocupa. Yo creo que usted es una persona que conoce bien al país y que le gusta la historia, y entonces yo no entiendo por qué ha dejado o está borrando la historia un papel muy importante que hemos tenido en los últimos 20 años, quizá periodistas y estas organizaciones, no todas, pero sí muchas, muchísimas, para la construcción democrática de este país. Hay más de 100 periodistas asesinados. Usted decía el viernes que en el periodo neoliberal, esa fue la frase, puros periodistas aplaudidores. Entonces yo pienso, 100 periodistas asesinados, muchos de nuestros compañeros documentando Casablanca, Ayotzinapa, bueno, de Acteal para acá, Aguas Blancas, el Chaco, las minas. Yo le puedo decir que nunca como en estos años el periodismo mexicano ha tenido tantos reconocimientos internacionales por esto, ¿no? por la documentación de estas cosas, porque muchos nos salimos de medios tradicionales, muchos otros escribieron libros y tuvieron que salir del país. Ana Lilia Pérez, Anabel Hernández, está el libro de Raúl Olmos de la corrupción de Fox, la corrupción del PAN, la Casa Blanca, el de la crónica de un sexenio fallido, Calderón, ¿no? Igual en el caso de las organizaciones, que a lo mejor no están muy familiarizados con el tema o con el nombre, podríamos decirle organizaciones del pueblo, porque hay muchas que son así, que han puesto el cuerpo. Hay 120 activistas asesinados también en este periodo muy destructivo, quizá más o menos unos 80 que son indígenas y todos ambientalistas, sí, ambientalistas, como quizá, no sé, Mariano Barca, el de Chicomucelo, por ponerse a la mina y eso, ¿no? Y que la única opción que tenían era crear estas pequeñas organizaciones, las de migrantes. Yo soy laica, pero no puedo negar que todas las organizaciones religiosas que apoyaron a migrantes pues salvaron muchas vidas en estos años, en todos estos que pasaron, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál tendría que ser el esquema? ¿No? Porque la única opción, o sea, no podíamos, por los que tenemos medios independientes, pedir, buscar recursos de Peña Nieto o de Calderón o de Javier Duarte, ¿no? Tampoco de empresas privadas, de Bimbo, de Coca-Cola. Entonces la opción ha sido, en todos estos años, los recursos de agencias internacionales como las que mencionaba, como la Fundación Boll, que es del Partido Verde de Alemania, que es un partido verde que sí es de izquierda, ¿no? ¿Y qué opción puede haber entonces para garantizar la existencia de medios alternativos, no estos de los grandes medios, y qué opción para que haya organizaciones de sociedad civil, de gente que quiere defender su territorio, de gente que quiere ayudar a los migrantes y que puedan existir en una sociedad o en una democracia o en ser un contrapeso, que a veces no es el poder legislativo o el poder judicial en este país, pues no han sido precisamente un contrapeso de los poderes ejecutivos, el federal y los estatales, ¿no? Entonces, ¿qué opción se puede haber? Y se lo pregunto digamos, con este ánimo. Creo que
hay que reconocer que no podría haberse preguntado a otro presidente, pero justamente porque no nos callamos, o sea, porque no nos callamos en regímenes mucho más autoritarios, pues sería imperdonable que nos calláramos ahorita, ¿no? Y que no lo expusiéramos y que no discutiéramos qué se podía hacer. Sí, yo no generalizo, ¿no? Desde luego hay organizaciones independientes, no gubernamentales, serias, responsables, y han sido víctimas del autoritarismo, represión a periodistas, a dirigentes sociales. Claro que eso sucedió durante el periodo neoliberal, pero yo me dirijo más que nada a los grandes medios de información, que en vez de ejercer su libertad, negociaron con la libertad de prensa y de manifestación de las ideas. Las grandes corporaciones. Esto que estamos viendo es evidente. Se podrá decir, es que está en el informe. Bueno, ¿y por qué? Así como buscaron a un experto, entre comillas, no preguntaron a Comunicaciones y Transportes. Y 8 columnas. Y lo que está sucediendo, se está buscando una transformación del país, se está erradicando la corrupción. Y es cuando más se ataca al presidente. No me preocupa en lo personal, porque tengo mi conciencia tranquila. Además, estoy acostumbrado. Yo vengo de la lucha social. ¿Qué no me han hecho? ¿Qué no les puedo contar sobre eso? Pero lo que queda de manifiesto es que hay un interés en regresar a un régimen autoritario, corrupto y de simulación, porque muchas organizaciones llamadas no gubernamentales no lo eran como organizaciones alcahuetas del régimen y guardaban silencio, no la mayoría, yo diría una minoría. Las más chiquitas. Sí, la más pequeña, y lo pequeño es hermoso. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo de esta organización a favor de la corrupción, o no sé cómo se llama, el señor Claudio X González, recibiendo recursos. Bueno, qué bien que sale el tema. Facebook acaba de dar a conocer, hace relativamente poco, no sé si tengan la noticia, de que cancelaron cuentas que se creaban en Estados Unidos para atacarnos. Facebook. Y la empresa que manejaba esto es, al parecer, habría que verlo, una de las empresas que señala a Lozoya, a las que se les entregaban dineros originados por sobornos. A ver si no tienen la nota. Y además habría que ver quiénes estaban financiando todo esto. Entonces, ya basta de hipocresía, de simulación. Ayer retuitea Felipe Calderón un comentario en donde nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del Papa. Bueno, lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado y que además un Papa consecuente. Para que quede claro, es el dirigente religioso político que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. Es él y el expresidente Salvador Allende, y a lo mejor otros, pero el mejor sin duda, el Papa Francisco en su última visita. Sus homilías son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos. Que por cierto, eso sucedió en el sexenio pasado y ni se enteró la gente de esos discursos, porque todo se ocultó. Se quedó nada más en la anécdota de que el Papa cargó a una niña y que le pusieron una alfombra roja, pero sus discursos de gran profundidad en lo social no se conocían. Entonces, ¿por qué menciona al Papa? Bueno, por eso, jefe de Estado, me gustó lo que dijo, apoyar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio, y pues es un Papa diferente, no son los píos. Yo creo que no siempre han sido consecuentes los papas, con todo respeto lo digo. Un Papa, creo que Pío VI, que fue el que apoyó la invasión a México y apoyó el establecimiento del imperio de Maximiliano. No sé si búsquenlo, si es Pío VI, y del que no tengo duda es de Pío X, posteriormente, que reconoce a Victoriano Huerta después de que se asesinó al apóstol de la democracia. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer al Papa Francisco? Bueno, pero ¿por qué comento todo esto? Por la hipocresía. Ayer, les decía, retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco, ¿no? Cuando él, siendo presidente, va a una misa que viene un Papa, el anterior, y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Pío IX, el último, el de Maximiliano, otro es Pío X. A ver, nada más. Entonces, por eso hablo de la hipocresía del conservadurismo. Ese es un distintivo décimo, ¿sí? Decía Monsiváis que la verdadera doctrina él no decía conservadores, sino de la derecha, era la hipocresía. Entonces, todo lo que crearon de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, que lo fomentaron durante el periodo neoliberal para simular los independientes. Acuérdense cómo engañaban. Ahí están los independientes del pueblo, no independientes del poder. Todas esas maniobras que utilizaron para engañar al pueblo, mientras saqueaban. Estamos viendo lo del aeropuerto. Cuando los ambientalistas, algunos, para no generalizar, se opusieron, la mayoría guardó silencio, cómplice. Llega el conservadurismo a la presidencia y las organizaciones que existían, no gubernamentales, las cooptan. Incluso en el gobierno hay todavía una institución para financiar a estas organizaciones. Entonces, claro que vamos a ser respetuosos de las organizaciones sociales, ciudadanas, de la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, más que adquirió más estatus, subió de nivel, respetuosos, pero que sean verdaderamente independientes. Eso es todo. Es como el caso de los medios de información. Libertad absoluta. No va a haber censura. Los intelectuales
intelectuales orgánicos, les decía yo la vez pasada, lo que expresó Aguilar Camín de mi persona, me insulta, lo lamento mucho, pero es el bendito coraje. ¿Por qué? Bueno, pues Aguilar Camín literalmente se sube al tren de Salinas. Salinas comienza su campaña en un tren aquí, la Ciudad de México, y ahí va Aguilar Camín. Y desde entonces, y lo mismo Krause, es una intelectualidad a modo. Entonces ahora, pues es natural que estén molestos y que hablen de que se deben de reagrupar todas las fuerzas en contra nuestra para que haya contrapesos. Y desde luego sí puedo diferenciar. Son muy pocos. Por lo general, el académico, el intelectual en situaciones de transformación busca mantenerse al margen y siempre con el argumento, con la excusa de que son independientes. Cuando yo considero que en un momento de transformación todos debemos de hablar, más los intelectuales, más la gente de la academia. Pero suele pasar, en la revolución se quedaron muchísimos intelectuales. Los que venían con Porfirio Díaz se quedaron con Huerta, aplaudiéndole a Huerta. Los que participaron en la revolución, pues, no fueron muchos. Tan es así que Madero padece de ataques de prensa como nadie. Y van creando un ambiente enrarecido para que lo traicionen y lo asesinen los militares. Y con Huerta participan los intelectuales. Entonces, ahora también no son muchos. Busquen, nada más hagan la prueba. Vean en los medios de información. Hagan un estudio como tarea, lo digo de manera respetuosa. Un análisis de la prensa sobre el contenido de una semana y preséntenlo aquí. ¿Cuántos articulistas les puedo decir a favor de la transformación en todos los diarios? Pues yo creo que como unos 5 de los que me acuerdo. Y eso con objetividad y con profesionalismo, no rastreros. Lorenzo Meyer, eso sí, muy buenos, muy buenos. Es un timbre de orgullo. Hay otro que escribe en El País, Jorge Cepeda Patterson, también objetivo. Digo, estamos en este terreno. Pedro Miguel en La Jornada, que hasta eso, en La Jornada son muy pocos los que apoyan. Muy buen apoyo, no directo, sino a favor del movimiento de transformación de los moneros. Ahí no solo de La Jornada, sino también del Universal, de Milenio, los moneros. En la intelectualidad, sí, bueno, pues Elenita, ya murió otro que nos defendía, nacido en la Ciudad de México, Noticias del Imperio, Fernando del Paso. Es que ya me cuesta trabajo recordar así tanto. Y alguien que admiro mucho, porque no anda así con medias tintas, del actor Damián Alcázar, de primera. Porque todos los demás, hasta los famosos, supuestamente progresistas, muy vinculados a la gente, guardan silencio. En la radio, los programas, muy pocos. No me quiero meter aquí a detalle, pero los que aparecían como los más abiertos y plurales. Mi caso, ya lo dije una vez, imaginen el programa de radio más famoso por sus cuestionamientos, sus críticas al régimen. Saben que nos daban oportunidad y nos entrevistaban cada 6 meses y nos costaba mucho que nos dieran tiempos. Y ya les platiqué que cómo le agradezco a la memoria y a lo que en su tiempo fue en el último tramo de su vida, Jacobo Zabludowski, que era de los pocos que me abría el micrófono y decía, a ver, licenciado, se cuidaba porque pues tenía a la empresa, ¿no? Que lo tenía contratado, de todas maneras. Y en ese entonces estábamos vetados. Entonces decía, a ver, licenciado, ¿pidió usted la oportunidad de enviar un mensaje? Sí, licenciado. No era que me entrevistaba a él, sino que usted pidió, licenciado. ¿Qué puede decir, licenciado? Entonces ya empezaba a hablar, más rápido de lo de costumbre. Ahí sí, hablaba de corrido. Y no me interrumpía, no me hacía ninguna otra pregunta. Bueno, no me hacía pregunta. Y ya cuando terminaba, que ya me cansaba yo, decía, ¿algo más, licenciado? No, muchas gracias. Le agradezco mucho. Aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias. De vez en cuando. Pero ya podía yo mandar un mensaje de que íbamos a manifestarnos en favor de los maestros porque los estaban reprimiendo con la llamada reforma educativa. Esto no lo hacían los otros medios supuestamente abiertos y libres e independientes. A los maestros de Oaxaca no los defendía nadie. Al contrario, o se quedaban callados o se les lanzaban. O era porque iban a llevar a cabo una reforma y necesitábamos reunirnos y manifestarnos y venir al Zócalo. Y entonces utilizábamos los medios, en este caso hablaba yo del licenciado Zabludowski, que en paz descanse, para que se escuchara nuestra convocatoria. Después descubrimos algo que fue la clave para la comunicación. Se hizo el periódico Regeneración y fue el periódico que tuvo más tiraje durante mucho tiempo. Nada más que como no era famoso, y qué bueno, porque pasó desapercibido. Pero con la gente, por eso todo lo que hemos logrado se lo debemos al pueblo, se lo debemos a miles, millones de ciudadanos que lucharon y ayudaron en esta transformación. Porque llegamos a tirar hasta 10 millones de Regeneración y se repartían casa por casa. Y ahí están todavía ancianos respetables que aprovecho para hacerles su reconocimiento. Que llegaba el periódico, iban casa por casa. Así fuimos rompiendo el bloqueo de los medios convencionales. Y luego ya surgen o adquieren más importancia las benditas redes sociales y ya era otra cosa. Que sí hay. Y algunos medios independientes. También hay, presidente. Algunos medios independientes. Y ahora más. ¿Sí? Ahora, sobre todo, los que interactúan en las redes sociales. Hay muchísimos medios independientes. Presidente, una última pregunta relacionada con el Tren Maya. Yo me encanta el tren, soy recorrido sureste en el tren y sufrí mucho cuando lo cancelaron. No tengo nada en contra de eso, pero sí tengo
dos dudas concretas. Una es, usted aquí nos ha dicho muchas veces algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es los fideicomisos, que han sido unas figuras oscuras que se han prestado mucho a la corrupción. Entonces la pregunta es, ¿por qué se piensa, y eso me lo dijo a mí el licenciado Jiménez Pons, que también lo hemos entrevistado, en estas figuras de fideicomisos inmobiliarios, las fibras, en estas figuras como para tratar o para establecer formas de inclusión de las comunidades? No hay una contradicción ahí entre eso, o sea, ¿por qué mantener figuras de fideicomisos para la relación con las comunidades en estos desarrollos inmobiliarios? No. Y la otra es, mañana tendría que darse la resolución del tramo quinto, que es la única empresa que ha postulado es esta BlackRock, que no solo tiene, esa sí es una empresa con muy mala fama en el mundo, y tiene además, trabaja ahí un ex subsecretario de Hacienda, ya una serie de cosas que también pues, nos parece que pueden ser muy contradictorias. Entonces le quiero preguntar de esas dos cosas, el uso de la figura de fideicomisos inmobiliarios para las comunidades y por qué evaluar a empresas que quizá no están, pues no tienen muy buena fama en el mundo. Bueno, en los dos casos, no hay fideicomisos, no se van a crear fideicomisos, es Fonatur, la empresa que está a cargo de toda la obra, y quienes están construyendo 4 tramos son empresas que ganaron licitaciones y el presupuesto es del gobierno federal, no es crédito, es presupuesto público, el financiamiento. En el tramo 5 venía haciéndose un trámite desde el 2017 para una llamada APP, precisamente con BlackRock, porque no es para el tren, sino para ampliar la carretera de Tulum a Cancún, la modernización de la carretera Tulum-Cancún mediante un financiamiento de este sistema APP. Se llaman asociaciones públicas privadas. Se encontró el proyecto, ellos ya tenían el proyecto y se decidió, bueno, vamos a licitar, vamos a convocar para ver qué propuestas hace, ¿no? Tanto de costo como financiamiento. Y estamos revisando la propuesta y es en efecto BlackRock, que tiene por un lado fama de abusar, es un fondo de inversiones, es el fondo de inversiones más grande del mundo y por otro lado, pues en mi experiencia han llegado a tener acuerdos, por ejemplo, me tocó participar en la reestructuración de la deuda de Argentina y fue con ellos, fue con BlackRock y la quita que hicieron a la deuda de Argentina fue considerada casi la mitad de la deuda, porque ya saben ustedes que el gobierno anterior dejó al actual gobierno argentino en una situación muy difícil y la mayor parte de la deuda que se contrajo fue con estos fondos. Entonces es una negociación difícil. A mí me habló el presidente argentino, Alberto Fernández, porque yo tengo pues amistad, conozco a Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, del Consejo de Administración. Lo conocí hace un tiempo, llevamos buena relación, fíjense lo que son las cosas, llevo buena relación con este financiero. Coincidimos porque él también es politólogo, no es economista, este señor. Entonces ahora estamos viendo lo del tramo de Cancún-Tulum, pero no vamos a pagar más que el financiamiento que requiere el gobierno cuando solicita deuda. Es más, ni queríamos aceptar las condiciones de la famosa SAPE. Lo haríamos si nos sale igual que la deuda soberana, es decir, que el interés de deuda soberana que paga Hacienda. Si es mayor, no. O sea, no es lo mismo ya el gobierno, ¿eh? O sea, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y los únicos negocios que nos importan son los negocios públicos. Por eso cuidamos el presupuesto. ¿Qué hacían antes? Repartían a todos. A ver, había una organización no gubernamental, una organización independiente, una organización de la sociedad civil y les daban a todos, maiciaban a todos. Era el modelo porfirista. Cuando alguien protestaba, inmediatamente decía Porfirio, ese gallo quiere maíz, y vaciaban y dejaba de cantar el gallo. Entonces tenían a todos controlados. Había partidas para moches. Ahora que vamos a presentar el presupuesto el año próximo, empezaban las presiones de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Venían, hacían ahí en el Congreso comilonas, traían de los estados para los legisladores. Las organizaciones sociales, ciudadanas, de la sociedad civil, lo mismo, con honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque ahí les repartían. A los partidos de oposición los humillaban, les decían a los dirigentes, ¿quieres tu presupuesto para seguir apoyando las cooperativas de café? Tienes que subir a la tribuna, aprobar el presupuesto. Los líderes, no un diputado de ese partido, sino los líderes, tenían que subir. Bueno, es que no se debe de olvidar esto, y además recordarlo por los jóvenes, que nos interesa mucho, que no olviden, durante el gobierno de Calderón, en 3 años, que estuvo de secretario de Hacienda, Cárceles, el presupuesto, 3 años, se aprobó por unanimidad. ¿Cómo le hacían? Pues así. ¿Y por qué repartían a diestra y siniestra? Porque así tenían ellos posibilidad de saquear al país, con las llamadas reformas estructurales, hacer los grandes negocios al amparo del poder público, y no les interesaba el pueblo. ¿Para quién iba el dinero? Para la franja, el sector de dirigentes de todas estas organizaciones y de representación de minorías. Pero al pueblo pobre no le llegaba nada. Si acaso le daban algo cuando había elecciones. Entonces eso ya se terminó. Bueno, regresando a lo del tren, es eso, lo estamos viendo. Y ese es el tramo 5. O sea, 4 tramos ya están entregados, ya están trabajando a 4 grandes empresas. El tramo 5 está por resolverse. Hoy tengo una reunión para ese propósito. Si nos cuesta el financiamiento lo mismo que cuesta a Hacienda financiar la deuda soberana, es posible que se entregue a las empresas. Si no,
no, se va a hacer con presupuesto público, porque saben que es un tramo que cuesta 17,000 millones. En comparación con los otros 4 tramos, es el que cuesta menos. Nada más que como se dio esta circunstancia de que ya estaba el proyecto, que además, aprovecho para decir, es modernizar la vía, la carretera de Tulum a Cancún. Y en medio se toma en cuenta un terraplén para el tren. Pero lo que se moderniza es la carretera y se aprovecha el derecho de vía para el tren. El tramo 6 y 7, que es de Tulum, Carrillo Puerto, Chetumal, Espujil a Escárcega, esos 2 tramos los va a hacer el ejército, los van a hacer los ingenieros militares. Una vez que terminen el 21 de marzo del 22 el aeropuerto, empiezan ellos a trabajar esos 2 tramos. Y no tengo la menor duda que vamos a concluir en tiempo. Tenemos que tener completo el tren en el 23, ya operando, a más tardar a finales del 23. Yo quiero de nuevo agradecer mucho a los ingenieros militares por todo lo que nos están ayudando. Aquí adelanto, porque estamos hablando del aeropuerto, que ya las pistas, la militar y la pista central del aeropuerto Felipe Ángeles, y ya las instalaciones militares ya van a estar terminadas en febrero del año próximo. Se los adelanto, como una primera etapa. Pues así está, más o menos. Muy bien. Judith Sánchez. Presidente, buenos días. Judith Sánchez, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. ¿Qué información tiene sobre lo ocurrido en Cuernavaca, Morelos, la semana pasada, sobre un ataque contra jóvenes en un velorio? ¿Qué le ha informado el secretario de Seguridad? ¿Morelos se está convirtiendo nuevamente en un foco rojo de inseguridad? Sí, hay una confrontación de grupos en Morelos y lamentablemente en un velorio un grupo disparó y le causó la muerte a jóvenes en Cuernavaca. Ese es el informe que tengo. Ya se está actuando para que esto no suceda. Yo voy a ir a Morelos el mes próximo. Ya tengo información de lo que está sucediendo y vamos a seguir actuando ahí y en todo el país. ¿Se dará algún informe al respecto? ¿Sí? ¿Se dará algún informe al respecto? Sí, podemos informar incluso mañana, hoy mismo, sobre lo que se está haciendo. También, presidente, hace unos días Imagen del Golfo publicó la denuncia que interpusieron un grupo de pescadores ante la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Jerónimo Gutiérrez Fernández, ex embajador de México en Estados Unidos, como responsables del desastre natural en 2010 que consistió en el derrame de millones de petróleos de crudo en el Golfo de México, que fue obviamente provocado por la empresa British Petroleum. En ese sentido, obviamente hay 25,000 familias afectadas, no solamente de pescadores de Veracruz, sino de otras entidades como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En ese sentido, ¿qué información tiene al respecto y si el gobierno trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para poder otorgar la información pertinente y pues de alguna manera cubrir esta deuda social con estas familias y sobre todo para pues dar una sanción y evitar que vuelva a haber un problema de esta naturaleza? Pues esto lo lleva la Fiscalía y desde luego que nosotros ayudamos, cooperamos y lo tiene que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos también a pedir información en la Fiscalía, cómo está la denuncia, qué avance tiene. Todo esto ayuda, el que me pregunte sobre esto, para que en la Fiscalía se ocupen y se informe sobre lo que me estás preguntando. ¿Cómo va el avance de la investigación? Bien, y finalmente, presidente, tomando en cuenta que en este año las remesas llegaron a un nivel histórico de aproximadamente 40,000 millones de dólares, lo que ha permitido sortear la crisis económica de millones también de familias mexicanas, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump hace unos días sobre que el pago del muro fronterizo será a cuenta de los mexicanos y que por lo tanto está pensando en un impuesto a las remesas y un cobro en el peaje de los autos que ingresen de México a la Unión Americana? Pues es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Nada más hay que tomar en consideración que en cualquier parte del mundo, en México, en Brasil, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier parte del mundo, cuando hay elecciones, siempre hay una mayor manifestación de opiniones, se encienden las pasiones, brota el entusiasmo. Así es en todo el mundo. En Estados Unidos, en un poco más de 40 días, en 45 días, van a haber elecciones. Imagínense cómo está de caliente ese asunto, ¿no? Y ojalá no pase a mayores, pero sí, como es legítimo, los candidatos, los partidos están expresándose, manifestándose. Por eso lo más adecuado es esperarnos a que pasen las elecciones. No quiero calificarlo, sencillamente es esperar, porque se van a decir muchas cosas, como es legítimo y es natural que pase. Repito, casi en todo el mundo sucede lo mismo. Por eso también aprovecho a decirle a los habitantes de Chihuahua que algunos por falta de información y de buena fe están secundando a quienes hablan de que los vamos a dejar sin agua porque se está cumpliendo con el tratado que se tiene con Estados Unidos. Vuelvo a hacerles el llamado de que tengan confianza, no se van a quedar sin agua. Yo no me prestaría a algo indebido. Si no hubiese agua en Chihuahua para los agricultores y para la gente, hablaría yo con el gobierno de Estados Unidos, como he venido diciendo, le hablaría al presidente Trump para decirle, ¿sabe qué? Denos una prórroga, ayúdenos en esto, porque no vamos a poder cumplir con el compromiso. Y aplicaría yo el principio de Juárez, de que nadie está obligado a lo imposible. Pero resulta que sí hay agua en Chihuahua para los agricultores, para la gente y también para cumplir con el compromiso que tenemos de entregar agua a Estados Unidos, porque existe este convenio desde 1944, en donde todos los escurrimientos del río Bravo, en un 75% benefician a México y un 25%
Estados Unidos. Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a Estados Unidos. Entonces, si por mala información y sobre todo porque hay elecciones en Chihuahua y ahí andan los politiqueros queriendo sacar raja, lo que no hacían antes, pero ahora sí, defensores del agua, defensores de la naturaleza, defensores de la soberanía, paladines de la libertad, de la democracia, porque quieren ganar votos de esa manera. Entonces malinforman a la gente. ¿Por qué relaciono lo de Chihuahua con tu pregunta? Porque es muy delicado que en estos 45 días de campaña se vaya a utilizar de que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México. Entonces pedirle a los habitantes de Chihuahua que no se dejen manipular. Y la gente de Chihuahua es muy consciente y por eso afortunadamente se sigue trasladando el agua hacia Estados Unidos cumpliendo con el compromiso y no hemos tenido problemas mayores y les agradezco mucho a la gente que nos ayuden con esto porque estamos en una situación delicada política, entre otras cosas, es tiempo. Entonces en estos 45 días por la campaña que hay en nuestro país vecino tenemos que actuar con mucha prudencia. Es que no quiero hablar del tema, o sea, guardo silencio, no quiero ser rehén de lo que yo diga y quiero ser dueño de mi silencio por el bien del país. Sara Pablo, es esta. ¿Mande? Ya tienes la nota de Facebook. Miren la nota de Facebook. Es que es muy interesante y lo mismo le estamos pidiendo a Twitter, porque ahí como que les cuesta más trabajo transparentar. ¿Lo tratas tú? Por eso parte de la investigación de Odebrecht. Es una denuncia que se hizo y se hace. Entonces, a consecuencia de que esta empresa o esta consultoría llamada CLS Strategy recibió dinero de sobornos de Odebrecht, en el caso del expediente de Lozoya hay una denuncia porque señala que esta empresa recibió sobornos de la campaña de Peña Nieto. Entonces, Facebook tomó el viernes pasado, hizo un informe y ya removió 55 cuentas de Facebook, 42 páginas web y 36 cuentas de Instagram financiadas por esta empresa de CLS Strategy porque encontró interferencia extranjera y comportamiento inauténtico, es decir, financiamiento. Y esta red se originó en Estados Unidos y se enfocaba principalmente en Venezuela, en México y en Bolivia. Y encontraron contenidos que estaban dirigidos contra, digamos, el gobierno venezolano, el gobierno de Bolivia y contra Morena y había, digamos, este comportamiento en el caso de México dirigido contra Morena. Entonces esto lo encontró Facebook y ya removió estas páginas, pero forma parte de una investigación internacional. En el caso de México todavía no está identificado, o Facebook no ha identificado quiénes eran los clientes de la empresa, salvo la denuncia que hay de Lozoya, que participó la empresa con fondos de sobornos para la campaña presidencial de Peña Nieto. Ese documento de Facebook no quisimos poner las notas periodísticas, sino el reporte que hizo Facebook, que publicó el viernes pasado, dando cuenta de este hecho de que bajaba estos sitios por un comportamiento inadecuado de acuerdo a sus reglas. O sea, esa es la importancia, que es un documento, es una investigación de Facebook. Y ellos toman la decisión. Facebook internacional en Estados Unidos. Y es muy importante porque ayuda en la transparencia. Y lo mismo queremos saber de Twitter. O sea, sí, la petición a Twitter. Aquí lo interesante de esto es que se encontraron páginas que simulaban actores políticos para engañar a la gente. Una práctica llamada las fake news o la desinformación o la infodemia, como se le ha llamado en el caso de la OMC, y que encontró que estas páginas simulaban actores que no eran reales para mandar mensajes engañosos para la gente en periodos electorales y en procesos de debate importantes en cada país de los que señala. ¿Cómo? Sí, a los dos. Estamos viendo eso. Ambos ya aceptaron venir, entonces estamos viendo las fechas porque con la pandemia también ellos tienen reglas, por ejemplo, de no participar en eventos públicos por una situación de reglas internas. Entonces estamos viendo en qué condiciones participarían. Si de manera virtual, el coordinador, por ejemplo, de Latinoamérica de Facebook, para explicar las medidas que han tomado, como en el caso del responsable latinoamericano de Twitter, ¿no? Pero sí celebramos esto porque ayuda mucho por lo del anonimato y sobre todo por el tráfico de mentiras pagadas en redes por grupos políticos, grupos de intereses creados a través de robots, de páginas falsas, cubriéndose con el anonimato, vendiendo publicidad de ese tipo, ¿no? Y sí coincide, yo tenía la duda de la denuncia de Lozoya que menciona a esa empresa que opera en Estados Unidos con lo que acaba de resolver Facebook. Entonces, sí es lo mismo y esta es una plaga que afecta en todo el mundo. En todo el mundo se padece de esto. Entonces, la transparencia es importante. Ahora sí, Sara. Presidente, buenos días. Preguntarle, mañana envía el proyecto de presupuesto. ¿Qué tan austero va a ser? Se mencionaba incluso que por primera vez podría ser menor al que se ejerce este año, si esto es factible. También se había ya reducido, usted ordenó una reducción de 75% en los gastos de operación de algunas secretarias como parte del plan de austeridad. Esto se va a mantener, se va a endurecer. Y también en el tema económico, si se va a presentar este plan de infraestructura que creo que ya se había anunciado desde noviembre, si en efecto va a concretarse. Decía Carlos Salazar hace unas semanas que le iba a pedir a usted una cita para anunciar lo que ya estaba listo. Sí, sobre esto último va el plan de infraestructura con el sector privado. Ya se tiene un avance importante. Es cosa de ponernos de acuerdo para que se presente aquí este plan. ¿Sería inversión público-privada en energía? Pública, privada, en energía y en comunicaciones, varios proyectos. Yo espero que se dé a conocer antes del día 15 de septiembre el plan. Acerca de lo primero, sobre el presupuesto que vamos a enviar mañana, pasado mañana va a estar con nosotros el secretario de Hacienda. Entonces yo les pido que esperemos. Ya estoy viendo notas en los periódicos acerca de que se va a ajustar el gasto, de que va a ser un presupuesto austero. Claro que sí, va a ser un presupuesto austero, pero todavía vamos a tener toda la
información pasado mañana, para no adelantarnos y hacer pues una buena exposición sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto para el año próximo y la ley de ingresos. Presidente, preguntarle sobre esta toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de algunas víctimas del delito que acusan inmovilidad de las autoridades. Pues yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el apóstol de la democracia. Él dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista. La dictadura porfirista que era una dictadura represiva que le causó la muerte a muchos mexicanos, el sufrimiento. Porfirio Díaz creó la esclavitud en México y Madero lo enfrentó y triunfó la revolución maderista y se tuvo que ir Porfirio Díaz al extranjero después de 34 años de dominio y luego Madero pagó con su vida. Lo sacrificaron los conservadores. Entonces, el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador, así, o sea, es un pro-porfirista. ¿Sería el caso de estas mujeres? Cualquiera de las dos opciones. O sea, yo entiendo de que hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma de hacer. No creo que eso sea lo más adecuado. ¿Qué ofrecería su gobierno? O sea, la violencia no es el camino. O sea, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y ojalá y se proteste de otra forma, con la no violencia, de manera pacífica. Hay muchísimas maneras. Los grandes luchadores sociales no han utilizado la violencia. Ni Gandhi, ni Mandela, ni Luther King usaron la violencia y triunfaron. Además, que sepan las que están protestando que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, es hija de doña Rosario Ibarra. La que está de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con su mamá, han estado luchando porque a su hermano lo desaparecieron. Entonces, no es una académica o una integrante de la sociedad civil, mucho menos una conservadora, la que está de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como nunca había sucedido que una víctima o familiar de una víctima estuviese a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, porque antes los que estaban eran puros simuladores, que estaban al servicio del régimen autoritario. Entonces, no hay justificación. ¿Por qué no van y hablan con ella? ¿Por qué no dialogan con ella? Da que pensar esas actitudes. O sea, ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso. Y claro que no me gustó. ¿Cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado? Nadie debe de ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador por la democracia como Madero. Mucho menos. Ya si no respetamos eso, pues entonces hay que ver también qué es lo que están planteando, ¿sí? Y que se les atienda, pero que sea la Comisión de Derechos Humanos. Ahora sí, van a tomar una oficina, la van a quemar, van a hacer lo que están haciendo. ¿Qué están pensando? ¿De que vamos nosotros a caer en la provocación y que las vamos a desalojar? No, aquí vienen, se están días y días y días y nadie es molestado porque no somos iguales. Pero cuando nosotros estamos en la oposición, nunca actuamos así, nunca. Y enfrentamos cosas muy fuertes porque no es la vía, no es el camino. Se tiene que optar por la no violencia. Muy bien, vamos con Gonzalo Soto. Buen día, presidente. Gonzalo Soto de Bloomberg Business Week México. En los últimos años, en las últimas décadas, Estados Unidos ha culpado a México, ha puesto gran parte de la culpa sobre México de la epidemia de drogas, de consumo de drogas que tienen ahí en su país. Sin embargo, de acuerdo con una investigación reportada que sacamos en la revista la semana pasada, resulta que son empresas estadounidenses las que están produciendo y distribuyendo varios de los precursores químicos que utiliza el narcotráfico para producir metanfetaminas y heroína. Mi primera pregunta sería si su gobierno está al tanto de esta situación y si estarían en posición de investigar a estas compañías americanas, algunas de las cuales incluso cotizan en la bolsa estadounidense y tienen valuaciones de varios miles de millones de dólares. Sí, nosotros hacemos todo lo que nos corresponde para combatir la distribución de drogas, la producción de drogas. Ahora los químicos que se introducen al país, estos precursores que se utilizan para la elaboración de las drogas. Estamos en un plan de combate a estas drogas, que son además de lo más peligroso que puede haber, destructivas, el cristal y otras drogas químicas. Pero acá estamos hablando de empresas estadounidenses que producen... Sí. Al momento que tengamos información sobre eso, nosotros actuaríamos. Hasta ahora no tenemos información precisa, pero como lo estás planteando, lo vamos a revisar. No importa que sean empresas estadounidenses, no nos interesa. Pueden ser de cualquier país del mundo, pero eso nosotros no lo permitimos. Y en su respuesta planteó que México, o al menos su administración, está haciendo todo de su parte, pero diga del lado estadounidense, ellos también tienen los recursos, deberían ellos también empezar a vigilar o ser más exigentes con las propias compañías y con lo que están produciendo aquí en el país. Sí, aunque ya dije que tengo que ser muy prudente, no hablar sobre estos temas en estos 45 días, pero desde luego, tanto en Estados Unidos como en México, se
deben de perseguir estos delitos. Trátese de quien se trate. No debe haber impunidad y no deben de haber acuerdos secretos entre gobiernos, como se hacía antes. Por ejemplo, en el caso del tráfico de armas, los operativos estos, el Rápido y Furioso, ningún acuerdo de ese tipo. Todo transparente, con respeto a las soberanías de los países y no permitir delitos en ninguna parte. O cuidar, no ser cómplices de delitos que se cometen en otra parte, sabiendo uno lo que está ocurriendo. Nada más para ser más preciso, entonces su administración sí va a investigar las empresas americanas que están produciendo. Ahora que estás planteándolo, vamos a hacer una revisión sobre este tema. Lo único es, no queremos intervenir o entrometernos en estos tiempos de elección en Estados Unidos, porque todo es utilizado. No solo es el caso de Estados Unidos, así son las elecciones en México, así son las elecciones en Guatemala, así son las elecciones en Italia, en China, en cualquier parte. Bueno, sí, en todos lados. Y por último, perdón, nada más. En julio la producción de Pemex cayó a niveles históricamente bajos desde 1979. ¿Viene un cambio de estrategia? ¿Están planteando un cambio de estrategia para Pemex después de ver estos resultados de julio? Es que hay una mala interpretación de la información. Hoy lo dije en una, no sé si lo publicaron, pero hablé de eso en una entrevista que me hizo La Jornada, del manejo de la información de los datos. Ya le he pedido al director de Pemex que lo aclare, porque no está contemplada toda la producción petrolera en el dato, según el cual se cayó la producción. No, hemos mantenido la producción, al contrario, se detuvo la caída, porque durante 14 años se venía cayendo la producción petrolera. Ya el año pasado ya no sucedió esto, ya no se cayó la producción. Y tampoco. Tuvimos una disminución porque dejamos de vender 100,000 barriles por el acuerdo que se tomó con la OPEP y con los países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP para estabilizar los precios del crudo. Pero si recuerdan, se cayó el precio a -0. No costaba el petróleo. Afortunadamente, pues fueron como 15 días nada más. Y en ese tiempo no vendimos petróleo, cerramos las válvulas. A eso se debió la caída. Tuvimos también alguna dificultad por el COVID, porque tuvimos enfermos en plataformas, ¿sí?, en barcos, y los atendimos y se paró la producción. Pero no tenemos problemas mayores, graves. Tan es así que vamos a tener petróleo de más de lo que habíamos proyectado originalmente. Y ya tomamos la decisión de no vender petróleo crudo a finales del gobierno, de que toda la producción la vamos a procesar en nuestro país y que no va a haber una sobreexplotación de crudo, porque queremos dejar reservas de crudo a las futuras generaciones. No vamos a sobreexplotar el petróleo, se va a cuidar como nunca. Es decir, vamos a procurar dejar más reservas que las que recibimos. Pero eso ya lo vamos a explicar con más detalle hacia adelante. Lo que queremos es ser autosuficientes en producción de gasolinas, de diésel, ya no comprar las gasolinas, el diésel, procesar toda nuestra materia prima y solo lo que se necesita para el consumo interno. Por eso no vamos a extraer crudo como se hacía antes, de más de 3 millones de barriles por día, ya no. 2.200.000, 2.400.000 barriles diarios para la autosuficiencia, para nuestras refinerías, y no comprar la gasolina. Un manejo muy racional y muy acorde con la protección y la defensa del medio ambiente, porque son recursos no renovables. Entonces no es extraer y vender para tener más dinero, pero a costa de una explotación irracional del petróleo. Es una política distinta. Y desde luego alentar las fuentes de energía renovables, pero de verdad, no estos negocios chuecos de las eólicas subsidiadas. Estamos pensando rehabilitar las hidroeléctricas, que es energía limpia, renovable y de bajo costo. Y tenemos las grandes presas, tenemos la infraestructura. Ese es el plan hacia adelante. Muy bien. Héctor Tlatempa. Gracias. Héctor Tlatempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Buenos días a todos compañeros y compañeras de los medios y a los invitados. Buenos días. Señor presidente, quiero hacer un paréntesis aquí nada más rápidamente. Tengo 3 preguntas elaboradas, una con respecto a lo que acaba de exponer el secretario de Comunicación, Jesús Ramírez, con respecto a Facebook. Hay muchos datos importantes relacionados con lo que bien llamaron del caso Odebrecht, pero quisiera darme el atrevimiento, si me permitiera prestarle el micrófono a la compañera Dalila, ya que antes de entrar a la mañanera nos comentó algunos compañeros, ella está desde ayer en la noche aquí, porque trae un asunto muy importante para ella. Entonces, si me permitiera después de ella poder intervenir, o si no mañana, yo estoy aquí temprano y participo, pero quisiera que me diera la oportunidad de cederle el micrófono. Sí. Gracias. Sí, es un tema delicado, presidente, porque es la situación de la desaparición de los 2 jóvenes en Azcapotzalco. Se ha dado información al respecto, entiendo que usted lo conoce, dos jóvenes que, pues asistieron al bar El Vaquito en la alcaldía de Azcapotzalco, y lo que nos parece grave y delicado es que, pues hay evidencia de que hay un video en el que se observa 2 cuerpos tirados afuera del bar y en cuestión de minutos desaparecieron. El asunto aquí es, preguntarle cómo es que en plena Ciudad de México y en plena crisis sanitaria, pues este tipo de lugares operan, pero cómo es que en tan poco tiempo se pueden desaparecer 2 personas de esta manera, con tanta impunidad. ¿Por qué lo planteo de esta manera?
bueno, dejamos pasar un poco de tiempo, pero bueno, Carla es mi sobrina, Carla Elena Ramírez Murrieta y bueno, Christopher Aguilar Hernández, son dos jóvenes que no se conocían, coincidieron ahí. El asunto es que ya van 10 días y no se han dado respuesta. Desaparecieron dos cuerpos que estuvieron ahí, que había videos y bueno, queremos saber cómo van a resolver esta situación. Si bien atiende la Fiscalía de la Ciudad de México, pues no ha habido avances. Sí, hoy, como todos los lunes, participa la jefa de gobierno en la reunión de seguridad y hoy informó sobre este caso. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y se comprometió a que hoy van a informar ya sobre la situación de estos jóvenes, sobre lo que sucedió en este bar de la ciudad, en Azcapotzalco. Yo estoy seguro que en el transcurso del día va a informar la jefa de gobierno y la fiscal, porque hoy lo trató. Entonces, qué bien que preguntas para que hoy se sepa la verdad, lo que sucedió y que los familiares, los amigos de los jóvenes tengan la información. Bueno, también la y cuestión... desde luego que se investigue y que se castigue a responsables. Bueno, pues también los familiares en sí dicen que más allá, bueno, mis propios familiares más allá de buscar como culpables, lo que quieren es que se les regresen los restos en caso de que estén hablando de cuerpos, porque bueno, pues en 10 días que no se sepa, sobre todo teniendo evidencia en una avenida tan concurrida, es una situación complicada. Sí, yo espero que hoy se informe ya ampliamente sobre este asunto. Y aprovecho para decirles eso, de que todos los lunes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, participa en la reunión de seguridad. Y hoy ella trató el tema sobre estos jóvenes y que estaban ya en condiciones de informar ampliamente. Entonces, ahora que me lo preguntas, ahora que estás tratando el tema, estoy seguro que hoy van a llamar a rueda de prensa y van a informar por tu pregunta. ¿Te vas a quedar ya para mañana? Bueno, igual tú, porque ya es la hora del desayuno. Mañana, sin lista. Bueno, pero el compañero sí, ¿no? Bueno, ya.